Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Armando Morales. Vamos a tener un tiempo en intimidad con Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 13:8. Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Los momentos en que Pedro estuvo cerca de Jesús fueron varios. Esos encuentros personales en los cuales tuvo un momento de intimidad con Jesús, un momento en el cual conoció más de Jesús, en realidad marcaron la vida de Pedro. La primera vez está registrado en el Evangelio según San Juan capítulo 1 y fue cuando Andrés, hermano de Simón Pedro, pues le presentó a Jesús, quien le dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas», que quiere decir Pedro. Inmediatamente Pedro se convierte en uno de los primeros discípulos de Jesús. Y es por eso que cuando encontramos el milagro de las bodas de Caná de Galilea, en donde Jesús manifestó su gloria, Pedro fue uno de los primeros en creer, porque este milagro se hizo para que sus discípulos creyeran en él. El Señor se fue manifestando, pero más adelante tuvo un encuentro más personal con Pedro, cuando hubo la pesca milagrosa. Al ver Pedro la pesca milagrosa, al ver cómo después de haber trabajado, después de haber hecho todo su esfuerzo y no lograr nada, y ver que Jesús diera la orden, él entendió que era un milagro del Señor, de tal manera que Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: «Apártate de mí, porque soy hombre pecador». Fue allí cuando el Señor le dijo: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Pedro comenzó a seguir al Señor. El Señor lo escogió como apóstol. Pedro fue testigo de milagros extraordinarios, como el ver a Jesús caminar sobre las aguas. Todos se asustaron y dijeron: «¡Un fantasma!». El Señor les alentó diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Sin embargo, Pedro se atrevió a decir: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Este es otro momento en el cual Pedro tiene una experiencia real, personal con el Señor, porque él caminó sobre las aguas. Cuando el Señor le dijo: «Ven», Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y luego dijo: «Señor, sálvame». Y el Señor le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ibas bien». Y luego se calmó el viento. Estos encuentros con Jesús son extraordinarios. Pedro tiene varios que están registrados en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos más habrá tenido? Pero, por ejemplo, en el Monte de la Transfiguración, el Señor solo llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo. Y ahí se aparecieron Moisés y Elías. Pedro, siempre impulsivo, siempre el primero en hablar, dijo: «Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Pero luego la voz del Padre que le dijo: «Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd», hizo que ellos se asustaran y al final, lanzando los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cerca de la hora de la crucifixión, el Señor tuvo una cena con sus discípulos. Allí él se levantó y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó y tomando agua en un lebrillo comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces Simón Pedro dijo: «Señor, ¿tú me lavas los pies?». Respondió Jesús y le dijo: «Lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después». Es allí entonces donde Pedro le dijo: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le respondió: «Si no te lavare, no tendrás parte conmigo». Pedro entonces aprendió la obediencia y le dijo: «Señor, no solo los pies entonces, sino las manos y la cabeza. Pero no me digas eso, yo quiero estar contigo». El Señor le dijo: «No, no es necesario, porque ustedes están limpios por la palabra que os he hablado». Sin embargo, más adelante también el Señor le dice a Pedro: «Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, Simón, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos». Él le dijo: «Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte». Jesús le dijo: «Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces». Tristemente, Pedro negó al Señor y luego lloró amargamente, pero efectivamente el Señor ya había rogado por él. Y cuando se aparece resucitado, lo manda a llamar, lo menciona, le recuerda que él debe ir delante de sus hermanos y luego se le revela a él mismo. Aún así, Pedro todavía está luchando con el desaliento y el Señor se le revela más adelante. Cuando Simón Pedro decidió un día salir a pescar y dijo: «Voy a pescar», y algunos que estaban con él, entre los cuales estaba Tomás, llamado el Dídimo,
Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, es decir, Juan y Jacobo, y otros 2 de sus discípulos. Cuando vieron que no pescaron nada, alguien que estaba en la playa. ¿Quién era? Jesús. Le dijo: lanzad a la derecha. Cuando lanzaron la red, tuvieron una gran pesca. Pedro ya había tenido varios encuentros con Jesús y dijo: es el Señor. Es allí donde se acercan y donde el Señor le habla al corazón y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Se lo dice 3 veces y ahí le traza el llamado y le muestra que él iba a dar su vida por la causa de la fe cristiana. Por eso tan hermoso tener los momentos de encuentro con Jesús, pero más hermoso es no solamente tener una experiencia, sino que esa experiencia cambie nuestro corazón. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra santa y bendita. Gracias, Señor, porque en ella encontramos que toda persona que tú tocas es transformada por tu poder. Aquí vemos el ejemplo de Pedro, que tuvo tantas experiencias y tú lo hiciste tu siervo, lo llenaste de tu espíritu y lleno del espíritu predicó tu palabra y lleno del espíritu te sirvió y hasta dio su vida por predicar tu palabra. Señor, levanta un pueblo lleno de tu espíritu, lleno de tu presencia, que podamos también tener estos momentos de comunión, momentos de intimidad, momentos en los cuales nuestra fe crezca y se fortalezca. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios les bendiga. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser. Jesús, haz mi carácter más como el tuyo. Yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar tu amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser, porque en esta vida hay cosas que pasan que yo no entiendo, porque yo quiero demostrar
amor a cada instante. Hazme hacer tu voluntad y morir a mi viejo hombre. Haz mi carácter más como el tuyo, yo quiero ser. Haz mi carácter más como el tuyo.